Mi esposo de 5 años me entregó una orden de desalojo para sacarme a la calle de mi propia casa. Su excusa, con lágrimas de cocodrilo incluidas, fue que teníamos problemas financieros irreversibles y el banco nos iba a embargar en cuestión de días. La oscura realidad es que había dejado embarazada a mi mejor amiga y planeaba mudarse con ella a la casa que mis padres me habían dejado en herencia para formar su nueva y feliz familia perfecta. Lo que ese idiota arrogante no sabía, es que yo había descubierto su plan maestro 3 meses antes, y utilicé todos y cada uno de esos días para cavar su tumba financiera con una precisión quirúrgica. Para que podáis entender el nivel de psicopatía de este hombre y la magnitud de mi venganza, tengo que poneros en contexto, porque si me lo cuentan, yo no me lo creo. La casa en cuestión no era un simple chalet de ladrillos, era el hogar de mi infancia. Mis padres fallecieron en un accidente de tráfico cuando yo tenía poco más de 20 años, y me dejaron la propiedad totalmente pagada y a mi nombre. Era mi refugio, el lugar donde di mis primeros pasos, donde estaban los rosales de mi madre y el taller de herramientas de mi padre. Cuando me casé con el que yo creía que era el amor de mi vida, él se mudó conmigo. Todo parecía perfecto. Yo tenía un trabajo estable, él también, y teníamos a nuestra pequeña familia extendida, que incluía a Clara. Clara y yo éramos inseparables desde la universidad. Era esa amiga a la que le cuentas todo, la que tiene copia de las llaves de tu casa, la que se queda a cenar pizza los viernes en pijama. Lo compartíamos todo. O eso creía yo. Todo empezó a desmoronarse un martes cualquiera. Recuerdo que estaba lloviendo, una de esas tardes grises en las que solo te apetece estar en el sofá. Estaba con el portátil en las rodillas intentando cuadrar nuestras cuentas mensuales. Nosotros teníamos cuentas separadas, pero manteníamos una cuenta conjunta para los gastos de la casa, la comida y las facturas, a la que ambos transferíamos una cantidad fija cada mes. Entré en la aplicación del banco y noté que el saldo estaba alarmantemente bajo. Al revisar los movimientos, vi cosas que no tenían ningún puto sentido. Había cargos de $300 en un restaurante de mariscos de lujo al otro lado de la ciudad, un martes a las 2 de la tarde. Mi esposo odia el marisco, literalmente le da asco la textura. Luego vi retiros de efectivo de $500 en cajeros automáticos a las afueras, y lo peor de todo, el cobro de una habitación en un hotel boutique bastante conocido por ser el típico sitio de escapadas románticas. Sinceramente, en ese momento mi cerebro intentó autoengañarse. Pensé que le habían clonado la tarjeta, que era un error informático, cualquier cosa menos la realidad. Cuando llegó a casa esa noche, le pregunté, haciéndome la tonta, si había notado algo raro en la tarjeta. Me miró a los ojos, sin pestañear, y me soltó un rollo tremendo sobre que había tenido que invitar a unos clientes súper importantes de la empresa y que su jefe le había pedido que usara su tarjeta personal y que luego se lo reembolsarían. Me lo dijo con una tranquilidad tan escalofriante que casi me lo creo. Pero la duda ya estaba plantada en mi estómago como un parásito. Esa misma madrugada, mientras él roncaba a mi lado, me levanté, fui al baño, me senté en la taza del váter con el móvil y busqué en Google agencias de investigadores privados. No iba a montar un número, no iba a revisar su teléfono a escondidas para que me pillara. Quería pruebas reales. A la mañana siguiente, aproveché mi hora de la comida para ir a ver a un investigador. Le pagué un adelanto en efectivo con mis propios ahorros para que no quedara rastro y le di todos los datos de mi marido, sus horarios, la matrícula de su coche y la dirección de su trabajo. No os voy a mentir, esas siguientes 48 horas fueron una tortura psicológica insoportable. Cada vez que mi marido me besaba antes de irse a trabajar, yo sentía que me daba un vuelco el corazón. Me sudaban las manos todo el día,
no podía concentrarme en nada. Al segundo día, el investigador me llamó. Me dijo que nos viéramos en su despacho. Cuando llegué, me senté en una silla de cuero desgastado frente a su escritorio, sintiendo que me faltaba el aire. Me puso un sobremanila sobre la mesa. Lo abrí con las manos temblando. Lo primero que vi fueron unas fotografías en alta resolución. Ahí estaba mi marido, apoyado en el capó de su coche en el estacionamiento de un edificio de oficinas que yo conocía perfectamente. Era el trabajo de Clara. En la siguiente foto, Clara salía por la puerta, corría hacia él y se daban un beso apasionado, de esos que te dejan sin respiración, agarrándose por la cintura. Sentí un zumbido en los oídos, como si me hubieran pegado una bofetada con la mano abierta. Mi marido y mi mejor amiga. No era una aventura cualquiera con una desconocida, era una traición doble, a traición en mi propia cara, en mi propia casa, riéndose de mí mientras cenábamos los tres juntos los fines de semana. Pero si creéis que eso fue lo peor, os equivocáis de medio a medio. El investigador, con cara de lástima, me dijo, hay algo más. Logré sentarme en la mesa de al lado mientras tomaban un café. Grabé el audio y un poco de vídeo con el móvil. Le dio al play en su portátil. A través del ruido de fondo de las tazas y la máquina de espresso, escuché la voz de Clara, sonando ansiosa. Decía que no podía esperar más, que la barriga iba a empezar a notarse pronto y que necesitaba estabilidad. Mi respiración se detuvo. Embarazada. La muy zorra estaba embarazada de mi marido. Y entonces, escuché la voz de él. Con un tono de suficiencia que me dio arcadas, le acariciaba la mano a ella en el vídeo y le decía, tranquila, nena, ya tengo el plan perfecto. Es tonta y confía en mí a ciegas. Voy a decirle que el banco nos va a embargar, que tengo deudas asfixiantes y que la única forma de salvar su crédito es que yo asuma todo el peso de la casa en unos papeles de refinanciación. La convenceré de que me ceda la propiedad para protegerla a ella. Luego le daré una orden de desalojo falsa, le diré que perdimos la casa, y cuando se vaya con sus maletas a llorarle a su tía, nosotros nos mudaremos. Tendremos la casa de sus padres para criar a nuestro hijo y no nos costará un puto duro. El investigador pausó el vídeo y me miró en silencio. Yo no grité. No rompí nada. Me levanté, le di las gracias, salí a la calle, caminé hasta mi coche, me metí dentro y vomité el desayuno en una bolsa de plástico. Conduje hasta casa en piloto automático. Cuando entré, me encerré en el baño principal. Me dejé caer al suelo, apoyé la espalda contra los azulejos fríos y lloré. Lloré durante 2 días enteros. Le mandé un mensaje a mi jefe diciendo que tenía una gastroenteritis severa y le dije a mi marido que no entrara al baño para no contagiarse. Me pasé 48 horas en ese suelo frío, llorando por la pérdida de mi matrimonio, por la pérdida de mi supuesta hermana, por la rabia, por la humillación. Me sentía la persona más estúpida y vulnerable del planeta. Pero al tercer día, algo cambió. Me desperté en el suelo del baño, con la cara hinchada y el cuerpo dolorido, y de repente, las lágrimas se secaron. Ya no sentía tristeza. Sentía un vacío frío, calculado y oscuro en el pecho. Me lavé la cara, me cepillé los dientes, me miré en el espejo y vi a una persona diferente. Ya no era la esposa enamorada ni la amiga leal, era una dueña de casa que iba a defender su territorio a muerte. Ese mismo día, busqué al abogado de bienes raíces y divorcios más implacable, caro y temido de toda la ciudad. Un tiburón del derecho civil. Fui a su oficina, le puse las fotos, el pendrive con el audio del investigador y las escrituras de mi casa sobre la mesa. Le conté el plan exacto de mi marido. El abogado,
un hombre de unos 50 años con traje a medida, me miró con una mezcla de respeto y compasión y se puso a trabajar de inmediato. Lo primero que hicimos fue investigar cómo demonios pensaba mi marido simular una quiebra y un embargo sobre una casa que ya estaba pagada y que estaba a mi nombre. El abogado tiró del hilo y descubrió la primera gran cagada de mi esposo. Resulta que, meses atrás, mi marido había falsificado mi firma en unos documentos preliminares del banco para intentar sacar una línea de crédito sobre el valor de mi casa sin que yo lo supiera, con la intención de financiar los hoteles, los regalos caros para Clara y su futuro nido de amor. Al falsificar mi firma en un documento bancario para obtener crédito, mi querido esposo no solo me estaba engañando, acababa de cometer fraude federal. Cuando el abogado me explicó esto, sentí que esbozaba la primera sonrisa genuina en días. Pero no podíamos simplemente denunciarlo y ya está. Si lo hacíamos, él podría intentar escapar o alargar el proceso durante años. Teníamos que dejar que cayera en su propia trampa, que llegara hasta el final de su plan para que el golpe fuera absolutamente demoledor y no tuviera escapatoria legal. El abogado me dio unas instrucciones clarísimas, mirándome fijamente a los ojos. Finge demencia. Finge que no sabes nada. Llora, asústate por el dinero, hazte la tonta. Tienes que actuar mejor de lo que has actuado en tu vida. Y así comenzó mi temporada de 3 meses como candidata al Oscar. No os podéis imaginar la tortura psicológica, el desgaste mental absoluto que es dormir cada noche en la misma cama con el hombre que planea destruirte y sacarte de la casa de tus padres muertos para meter a su amante embarazada. Me despertaba por las mañanas, le preparaba el café, le planchaba las camisas y le sonreía. Cuando Clara venía de visita para ver cómo estábamos, yo la abrazaba, le preparaba té y escuchaba sus mierdas mientras miraba su barriga, que empezaba a crecer disimuladamente bajo jerseys anchos, sabiendo perfectamente que el hijo que llevaba dentro era de mi marido. Había noches en las que él llegaba tarde, oliendo sutilmente a un perfume que yo sabía que era de Clara, y yo tenía que fingir que me creía que venía del gimnasio. Mientras tanto, en las sombras, mi abogado y yo movíamos las piezas del tablero. Lo primero que hicimos fue transferir la propiedad legal de mi casa a un fideicomiso ciego y privado, controlado única y exclusivamente por mí, pero bajo un nombre corporativo opaco. Ante la ley y los registros públicos inmediatos, la casa ya no estaba a mi nombre directo, pertenecía a una entidad intocable. Por otro lado, mi marido, creyéndose el genio del crimen del siglo, seguía adelante con su plan. Empezó a traerme cartas del banco que él mismo falsificaba con una impresora de alta calidad, diciéndome que estábamos en la ruina, que había hecho unas malas inversiones y que nos iban a embargar. Yo montaba un drama espectacular. Lloraba en el sofá, me tiraba del pelo, le gritaba preguntándole qué íbamos a hacer. Él, con su mejor cara de mártir, me abrazaba y me decía que lo sentía, que él lo iba a solucionar, que asumiría toda la culpa legal. Y finalmente, llegó el día. Una noche de jueves, se sentó frente a mí en la mesa del comedor con un montón de papeles oficiales. Me explicó, con lágrimas de cocodrilo en los ojos, que había conseguido un trato con el banco. Que si firmábamos esos documentos, la casa pasaría a estar a su nombre y él asumiría un préstamo de refinanciación masivo para saldar las deudas, pero que a mí me sacarían del problema y mi historial crediticio quedaría limpio. Su plan era que, una vez a su nombre, él simularía un desalojo oficial y me echaría. Lo que este imbécil no sabía es que, días antes, durante una de sus supuestas visitas al banco, mi abogado ya había interceptado los trámites a través de sus contactos legales y había sustituido estratégicamente las páginas clave del contrato final. Los documentos que mi esposo me estaba poniendo delante no eran para transferirle la casa,
porque la casa ya pertenecía a mi fideicomiso intocable, sino que, al firmarlos, él estaba asumiendo legalmente y a título personal el 100% de las deudas de un préstamo comercial masivo de más de $200.000. Un préstamo real que él mismo había solicitado tiempo atrás a una entidad de crédito secundaria, con unos intereses de usura, para poder mantener el tren de vida con Clara mientras planeaba todo esto. Yo cogí el bolígrafo, fingí que me temblaba la mano, derramé un par de lágrimas falsas sobre el papel y firmé donde me indicó. Él firmó justo después, con una sonrisa contenida que me dio ganas de vomitar. Al estampar su firma, creyéndose el dueño de mi hogar, acababa de firmar su sentencia de muerte financiera de por vida. Llegó el esperado día del desalojo. Un viernes por la mañana. Él había impreso una orden judicial falsa de desalojo y la había pegado en la puerta de la nevera. Me dijo, con cara de funeral, que teníamos que abandonar la propiedad antes del mediodía porque el banco iba a cambiar las cerraduras. Yo ya tenía mis maletas hechas. Metí mis cosas en el maletero de mi coche. Me paré en el porche, me giré hacia él, me eché a llorar desconsoladamente, le abracé fuerte, le dije que lo amaba pasara lo que pasara y que me iría a casa de mi tía un tiempo hasta que él solucionara las cosas. Me subí al coche y me fui. Pero no fui muy lejos. Aparqué a 2 manzanas de distancia, desde donde tenía una visión clara de mi calle, y llamé a mi abogado. El pájaro está en el nido, le dije. Ahora solo quedaba esperar la traca final. Exactamente 2 horas y media después, un enorme camión de mudanza dobló la esquina de mi calle y aparcó justo delante de mi casa. Del asiento del copiloto bajó Clara. Iba con un vestido premamá precioso, radiante, sonriendo de oreja a oreja, lista para jugar a la señora de la casa en la propiedad de mi familia. Mi marido salió al jardín a recibirla, la cogió en brazos y le dio vueltas en el aire. Parecían de una puta película romántica. Los operarios de la mudanza abrieron las puertas traseras del camión y empezaron a bajar un sofá seccional de cuero blanco carísimo, nuevo de trinca, que sin duda habían comprado juntos para su nueva vida. Yo veía todo esto desde mi coche, bebiendo un café con hielo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, esperando la señal. Justo cuando los operarios estaban a mitad del camino de entrada con el sofá blanco, un coche negro de alta gama y 2 patrullas de la policía local con las luces encendidas entraron a toda velocidad en la calle y frenaron bruscamente frente a la casa. De los coches de policía bajaron 4 agentes uniformados. Del coche negro bajó mi abogado, ajustándose la corbata con una calma letal, sosteniendo un maletín de cuero. Yo bajé la ventanilla del coche para escuchar, aunque estaba un poco lejos, pero la escena era digna de enmarcar. El abogado se acercó a mi marido y a Clara, que se habían quedado paralizados, y les informó en voz muy alta y clara que estaban invadiendo de forma ilegal y allanando una propiedad privada perteneciente a un fideicomiso blindado. Les exigió que detuvieran la mudanza inmediatamente o serían arrestados por allanamiento de morada. Mi esposo, que siempre fue un prepotente de manual, se puso rojo de furia. Empezó a gritarle al abogado, le dijo que estaba loco, que se largara de su propiedad. Con movimientos bruscos, sacó de su chaqueta los papeles que habíamos firmado la noche anterior, sus supuestos papeles de propiedad, y se los plantó en la cara a uno de los policías para humillar a mi abogado. El oficial tomó los documentos, los revisó por encima, frunció el ceño, miró a mi marido y soltó una carcajada seca. El oficial le devolvió los papeles y le dijo: «Señor, esto no es un título de propiedad. Esto es un contrato de asunción de deuda comercial a título personal». El silencio que cayó sobre ese jardín delantero fue absoluto. Mi marido se quedó mirando los papeles, pálido, moviendo los labios sin emitir sonido,
leyendo finalmente la letra pequeña que, en su prisa por arruinarme la vida, jamás se había dignado a leer. Mi abogado, dando un paso al frente con una sonrisa de depredador, abrió su maletín. Le entregó a mi marido 3 cosas. Primera, la demanda oficial de divorcio por infidelidad y abandono del hogar. Segunda, la notificación legal de investigación del Banco Central por fraude documental y falsificación de firmas en un préstamo federal. Y tercera, el documento notarial real que probaba que la casa jamás fue suya, que llevaba semanas en un fideicomiso del que él no sacaría ni un céntimo, y que acababa de firmar legalmente su propia ruina financiera, asumiendo una deuda monstruosa que tendría que pagar él solo. La cara de Clara fue un poema que jamás olvidaré. La mujer pasó por las 5 etapas del duelo en 30 segundos. Se dio cuenta de que no había mansión gratuita. Se dio cuenta de que no había dinero, de que la deuda de cientos de miles de dólares era real, y de que estaba embarazada y atada a un hombre que estaba a punto de enfrentar cargos criminales graves por fraude federal y que acababa de perderlo absolutamente todo. Clara empezó a gritar. Literalmente, a chillar en medio de la calle, insultándole, diciéndole que era un inútil, un mentiroso, un fracasado. Le dio un manotazo en el pecho, se dio la vuelta, ignoró a los operarios de la mudanza que todavía sostenían el sofá a medias, se subió a su coche particular y arrancó a toda pastilla, abandonándolo allí mismo. Mi marido se quedó solo, en medio de mi césped, rodeado de cajas de cartón, con los policías instándole a que se marchara de la propiedad en 5 minutos o lo esposaban. Yo subí la ventanilla, arranqué el coche y me fui de allí con una sensación de paz y justicia que no se puede describir con palabras. Han pasado 2 años desde ese día glorioso. La vida da muchas vueltas, pero a veces pone a cada cerdo en su San Martín. Mi exesposo evitó la cárcel por un pelo, principalmente porque se declaró culpable rápidamente y llegó a un acuerdo, pero fue condenado a varios años de libertad condicional estricta por el fraude bancario. Su historial de crédito está completamente arruinado, en números rojos perpetuos. Ahora trabaja en 2 empleos de salario mínimo, uno en un almacén logístico de madrugada y otro repartiendo paquetes por la tarde. Vive en un cuarto de mierda alquilado en una casa compartida en las afueras, porque todo el dinero que gana, literalmente hasta el último centavo, se le va en pagar los altísimos intereses de ese préstamo masivo que él mismo asumió sin leer la letra pequeña. Si deja de pagar, se le revoca la condicional y va a la cárcel. Clara, por supuesto, lo dejó exactamente al mes siguiente del incidente. En cuanto vio que no había salida financiera, empacó sus cosas y se mudó a otro estado con sus padres. Tuvo al bebé, y ahora le exige a mi exmarido una manutención infantil que él apenas puede rascar a fin de mes, hundiéndolo todavía más en la miseria absoluta. Se odian a muerte, no se pueden ni ver, y su supuesto cuento de hadas terminó siendo una pesadilla que se buscaron ellos solitos. En cuanto a mí, poco después de que se formalizara el divorcio a mi favor absoluto, decidí que la casa, aunque la amaba, tenía demasiada energía negativa y recuerdos manchados. Así que la vendí a través del fideicomiso por una cantidad de dinero astronómica, ya que la zona se había revalorizado mucho. Invertí la mayor parte del dinero en fondos seguros y me compré una preciosa cabaña de madera frente a la costa, a 3 horas de la ciudad. Ahora vivo tranquilamente, escuchando el sonido de las olas cada mañana. Trabajo a distancia desde el porche de mi cabaña, tengo un perro mestizo enorme que me hace compañía, y duermo 1000 veces mejor que cuando compartía cama con aquel parásito. No me arrepiento de nada, pero a veces me pregunto cómo me ve la gente desde fuera. Así que díganme en los comentarios, ¿creen que fui demasiado fría, calculadora y sádica al planear todo esto durante 3 largos meses,
actuando y durmiendo en la misma cama que él mientras tejía su ruina, o recibió exactamente y milimétricamente lo que merecía por intentar manipularme, robar la casa de mis padres y dejarme en la calle como a un perro?